¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en UACJ Radio, amigos radio escuchas y todas aquellas personas que nos ven por el canal de YouTube. Es un honor para mí, soy el profesor Manuel Ramos del Instituto de Ingeniería y Tecnología del Departamento de Física y Matemáticas, contar con la presencia de un distinguido visitante, el profesor Ben Feringa, de la Universidad de Groningen. El profesor Ben Feringa acaba de entregar una cátedra la tarde de ayer, recibió la cátedra Douglas Ocheroff 2022, una cátedra que ha sido establecida en 2013 a raíz de la visita del Premio Nobel en Física, el profesor Douglas Ocheroff de la Universidad de Stanford. El profesor Ben Feringa tiene una gran trayectoria curricular en las cuales se encuentra el galardón más preciado dentro de las ciencias, que es el Premio Nobel en Química de 2016, por sus inventos y sus descubrimientos en máquinas moleculares, un premio que ha compartido con otros dos científicos. Y bueno, es un gran honor tenerlo aquí. Welcome, Professor Feringa. My pleasure. It's a great honor to have you here among our community. And thank you for giving us this time to deliver this interview, which is going to be a little bit more technical for the audience, for those who are in the need to understand fundamentals and what's behind of these publications and everything. Sure. So, to start with this interview, what is your impression about Juarez and our university now that you've been a couple of days with us? Yeah, I'm honored to be here, and thank you very much for the kind invitation. I was quite impressed, by seeing this university and also be in the city. I've never been here before. I know there is a lot of history here. This city is very famous for your revolution, the start of Mexico. And also the university, is almost 50 years old. And I think you established a great school of science here. I saw beautiful facilities, very enthusiastic staff, and very talented students. Muchas gracias. La pregunta que le hice es cuál ha sido su experiencia en estos 2 años, en estos 2 días que ha estado aquí con nosotros compartiendo. Y me dice que para él ha sido bien impresionante, que hemos sido muy hospitalarios y que ha aprendido mucho de nuestra cultura, primordialmente la parte de la revolución que tomó un rol importante aquí en Ciudad Juárez para la formación del México que tenemos ahora, como también que la universidad, a pesar de que es una universidad que ha sido fundada, que va a cumplir 50 años, tiene grandes capacidades y laboratorios de muy buen nivel para entrenar a los estudiantes. Entonces está muy contento de aprender todo eso. You win the Nobel Prize. Yes. Most of the scientists dream one day in their careers to win the Nobel Prize. But what's the key point to make this achievement in your career? I think the key point is to work on very challenging questions, scientific questions, very important questions, and to be very strong perseverance. So for many years, don't give up. Because science means you have to make discoveries in area where you don't know exactly what to discover. Yes? You can have a goal, an idea, and you need to make breakthrough discovery, something that is very special, that nobody else has done. And in our case, this was about making the world's first molecular motor. Yes, a motor, a rotary motor, spinning around, under the influence of light energy, driven by light, a rotary motor, and that is what we discovered. Muy bien, sí. La pregunta que le estoy haciendo es, él ha estado en el campo de las ciencias y todos los científicos un día soñamos con ganar el Premio Nobel, o lo pensamos al menos. ¿Qué se toma para ganar el Premio Nobel? Y muy humildemente me está contestando que primordialmente la motivación y tener una meta fija de un proyecto de frontera, un proyecto de avanzada donde se pueda lograr hacer un descubrimiento que nadie más ha logrado hacer. Obviamente esto conlleva el esfuerzo y la dedicación. How long did it take for you to go to this far on your research achievements? Yeah, the discovery of the first molecular motor took 20 years. And we started with this fundamental question, can we make movement at the molecular scale? So far, we can make all kinds of things, from pharmaceuticals to plastic, your smartphone, but to make something that moves, autonomous,
your body is full of molecular machines. The fact that I can speak to you, that I can raise my hand, that I can walk, is all due to nanomachines, 1 billion of a meter in size. And so our fundamental goal was, can we design molecules that can move, like the motors in your body? That took us 20 years to find the first molecular motor. Sí, la pregunta que le hago es, ¿cuánto le tomó para llegar a esos logros en su carrera? Nos está diciendo que le tomó 20 años, pero que empezó con la pregunta de, ¿podríamos lograr hacer un motor molecular? Y le tomó 20 años llevar a cabo todas esas investigaciones, de tal manera que lograron tener una máquina molecular que se mueve en presencia de un pulso de luz. Entonces me dice que debes de empezar con esa idea fundamental, y es una idea que no está descabellada porque nuestro cuerpo tiene muchas máquinas moleculares. Al momento de mover su mano es una cuestión química, bioquímica molecular, la cual permite que haga esos movimientos en su mano. Entonces, el movimiento, la rotación, la traslación en una máquina molecular tomó 20 años para desarrollarlo. Entonces, bueno, es una larga trayectoria, 20 años es una larga trayectoria. Is it important to publish in good journals? Yes, I think it is very important to publish in good journals, that are recognized by your scientific community, and that also your publications, are judged by your colleagues in the world on quality, on content, on originality, etc. I think this is very important to keep the standards high. And of course, we have different journals, but the good journals, being it in chemistry, in physics, in medicine, material science, engineering, they have all a certain standard, And this is really important, to keep high quality. Le he preguntado que qué tan importante es publicar en la literatura, en las revistas científicas, y dice que por supuesto que es sumamente importante publicar en revistas de alto impacto, porque son revistas donde tu trabajo científico es evaluado por comités, y esos comités tienen la rigurosidad de detectar si la investigación en realidad es de un carácter que se pueda divulgar en esa revista. Entonces, él dice que efectivamente eso te va a dar el prestigio y la calidad científica de tu trabajo al momento de divulgarlo en una revista de alto impacto. Talking about journals and talking about publications, in some cases, there have been scandals about not being an ethical researcher. Can you give us a little bit of a comment? It's a very broad comment. I think we are teachers at the university, and we do research with our students to push the frontiers of knowledge, the frontiers of science, to make discoveries. And it's extremely important that we have high ethical standards. We also should teach our students, of course, about ethics. This is important. What is the quality? We should not come up with just fake things. We should have good quality data, insights, new discoveries, and keep the standards high. And this is how we have to train our students to become real professionals, because that is what we need. If they go to industries, to society, that they know, if they take conclusions, if they do discoveries, if they do innovation, what are the standards? And of course, important is also that it should be reproducible. Somebody else can do it. If you do it in your lab, you publish, somebody else also should be able to use it and to repeat it. Le he preguntado que, hablando de las revistas, ¿qué parte toma la ética dentro del divulgar este conocimiento y la producción de nuevos datos? Dice que como instructores, como profesores, como investigadores, que estamos entrenando las generaciones de investigadores, es muy importante tener ese campo bien definido y enseñar a los estudiantes a una buena práctica ética, de tal manera que cuando ellos presenten sus resultados sean resultados bien detallados y resultados reproducibles para que alguna industria, alguna otra universidad, grupo de investigación pueda repetir los experimentos y seguir esa línea de investigación. Entonces dice que efectivamente incluso él invita a que se enseñe la parte de ética dentro de la currícula universitaria para poder tener esto bien fijo y que los estudiantes entiendan la importancia y la relevancia de la ética dentro del campo de las ciencias naturales, ciencias básicas.
We're celebrating the International Basic Science. Um, you was a Nobel laureate, and you participate in many committees and with the European Union and as well and other committees. Um, do you think this celebration, the year of light, the year of mathematics, has an impact socially speaking? Yeah, I think so, because it makes very clear what the importance is of basic science. Yeah, and we should celebrate, but we should in particularly tell to the audience, to the politicians, yeah, to the community, also to the students in elementary schools, in high schools, how important knowledge and science is. Yes, because when we celebrate, yeah, for instance, the age of light, Astronomy, yep. materials, quantum, you name, chemistry, molecules. It is so important that people realize how important this is for modern society. Okay. If we want to build electric cars, if you have a smartphone, if you have new pharmaceuticals, because of a disease, it's all based on science, So we should celebrate these fundamental discoveries and advances that make it possible that we have a modern society and that we will have a sustainable society in the future. Okay. It's so important. Sí, le he preguntado que las temáticas, por ejemplo, este año celebramos el Año Internacional de las Ciencias Básicas y son temáticas que se presentan y que se crean estas celebraciones, como hemos celebrado el Año de la Astronomía, el Año de la Luz. ¿Y qué importancia y relevancia tiene esto? Me dice que efectivamente la parte divulgativa es muy importante, pero más allá que debemos de concientizar tanto a los políticos como a la sociedad, a los académicos, por qué es importante celebrar en esa temática, cómo la ciencia básica impacta en nuestra vida diaria, en la creación de vehículos eléctricos, teléfonos smart y otra tecnología que es disponible en la sociedad moderna. Entonces dice que efectivamente debemos de ir y divulgar eso también en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, para que los jóvenes, las nuevas generaciones se motiven y entren a descubrir el campo de conocimiento en las ciencias básicas, en la química, la física y todas esas ciencias, las matemáticas. I don't want to drag this great conversation that I'm having with you, an excellent moment, and I think the staff to make this possible. What would be the message that of course, you delivered a great communication message to our students in my class, the physics class, great lecture for them, and as well on the lab for the Professor Flor Jimenez. And also on your talk, you deliver outstanding message. But what would be the message to communicate before you go? Because right now we're going to the airport, you're taking a plane back home and so forth. What would be the message for them? Now, the most important message is that we educate the young talents, the students, that will shape your society in the future. And I think they are very talented. And my really message is, for the young people, follow your dreams, because you are going to discover, to invent our future and shape our future. And for all the teachers, you have a very important task to help them to build that future and to encourage and stimulate the young talents. They have a great talent here. Bien, le estoy comunicando que ya él dio sus pláticas ayer y también visitó laboratorios aquí de la profesora Flor Jiménez y otros colegas. También estuvo en mi clase de física con mis estudiantes interactuando y platicando, conversando con ellos. ¿Cuál sería el mensaje que da, verdad? Más allá de su experiencia, dice que es muy importante para los comunicadores, es muy importante para los instructores, que tengan bien fijo que su labor como educadores, como entrenadores de las próximas generaciones toma un rol importante. Y a los estudiantes que sigan su pasión, sigan sus sueños. Hay muchos descubrimientos por hacer, hay muchas cosas que aportar para tener una sociedad sustentable, una sociedad cómoda donde el ser humano pueda continuar subsistiendo. I have another question here, very quick. What will be your next step, your next projects? What are you working in? Your
the recent projects? Yeah, my most recent projects, we work now on materials that can move, like a piece of plastic that can be used as a kind of muscle to grip something. So we work on kind of soft robotics. Mm-hmm. And we work also on making surfaces, like glass, that can move the surface so that it cleans itself. Self-cleaning windows and self-repair. So you have, for instance, I mentioned yesterday, in the future, you have a coating on your car, a scratch you don't have to go to the garage to repair. It repairs itself because it's motile. Or you're talking about Terminator. No, it's very no. very science It's a fiction. bit science fiction. It's a science fiction. It's an outstanding project. Yeah. A wound can be. Like a wound can heal, so you can heal materials itself. Oh, wow. That's the future. Outstanding. And this is funded by the European Research Council? Yes, it's funded by the European Research Council and also some other grants. And I also cooperate with industry, on such a new fundamental discoveries in material science that will help to do innovations, say, 10, 20 years from now in industry. Sí, le estoy preguntando que cuáles serían sus próximos proyectos. Dice que están trabajando en proyectos en el campo de la ciencia de los materiales para superficies que se puedan limpiar solas, superficies inteligentes, al igual superficies que uno le hace un tallón y se sana solo el tallón en recubrimientos. Entonces le digo que eso suena como ciencia ficción, como la película de Terminator. Dice que no, que sí suena así, pero no, es química fundamental. Y que están trabajando con el auspicio del Fondo para la Investigación de la Unión Europea y también con compañías que están interesadas en esa tecnología de la química que desarrollan en su laboratorio. You've been in Mexico. Yes. And you visited UNAM. It's a huge university, right? Yes, in Mexico City. And then of course, we discussed a little bit what I do for research and this thin films technology and collaborations with Sandia and Germany and so far. Do you think we're doing good science, in Mexico? Yeah, I think there is a very promising science here, That's good level science. At least I have been only at 2 universities, so I can only judge, about these 2 universities. But I think good investment in science. You have good facilities, if the government helps you, to build on that. And most important, you have a lot of talent. Great. Le he comentado que él ha visitado México ya en 3 ocasiones y estuvo también dando una conferencia años atrás en la UNAM. La UNAM es una universidad grandísima y que tiene muchísimos estudiantes, buenos laboratorios. Y bueno, también hemos platicado, ¿verdad?, en los transportes acerca de lo que yo hago, de películas delgadas, las colaboraciones con Sandia National Labs, con Alemania. Le digo que si cree que estamos haciendo ciencia de frontera, dice que efectivamente sí, que tenemos muy buenas infraestructuras, que desafortunadamente solo ha visitado 2 universidades en México, pero que está convencido de que hacemos ciencia de mucha frontera y que es muy importante que se mantenga ese ritmo y el financiamiento por parte del gobierno toma un rol, pero la parte más importante, y se hace énfasis en ello, es el talento que tenemos, los estudiantes. Él dice que tenemos gente muy talentosa y es cierto eso. Los mexicanos, they're very smart. Mexicans are very smart. Yes. Vanadium was discovered by a Mexican, Oh, I didn't know Andrés that. Manuel del Río, Good. when it was not Mexico, it was part of Spain. And then we got the Nobel Prize, who passed away, Mario Molina, right? Mario Molina, yes, yeah. for sure. So yeah, we have a history of good history, of chemistry. especially in so chemistry. Sí, le digo que hemos tenido galardonado un premio Nobel que ya falleció, el profesor Mario Molina, y que también el elemento del vanadio fue descubierto por un mexicano, Andrés Manuel del Río, en el México español antes de independizarnos. Entonces tenemos una tradición en cuanto a la química. Ben, I think we're set for this conversation. Thank you for this great minutes, and to the audience, I thank for listening to this conversation, small conversation. Good journals, good science, good funding, and keeping the students motivated. So that will be a very clear message. A clear message, Yes. right from you. Yes. Yes. Yeah. Stimulate your young talents, and thank you so much for the great hospitality in your wonderful country, Mexico. I learned a lot, and I value a lot the wonderful conversations. The food's good, The right? food is fantastic. The culture,
and the hospitality is great. Bien, estoy comentándole que gracias por estos minutos de conversación. Buena ciencia, buena inversión, buenos equipamientos y mantener a nuestros estudiantes motivados sería una parte clave para seguir desarrollando ciencia de frontera y de buen nivel. Dice que absolutamente eso sería el compendio ideal para continuar esa energía, ese momentum. Y dice que se queda muy contento con esta visita, que somos una comunidad muy hospitalaria, con mucha historia, que ha aprendido mucho de nosotros, la cultura del desierto, una desert culture, a border culture, que es una área que le gustó, la comida fantástica, pero sobre todo el acercamiento que tuvo con nuestra comunidad universitaria, con nuestros estudiantes. You mentioned a few minutes ago that you were so happy that one student came to you and said, Yes. now I am double motivated. Yeah, this was the best remark I got after my lecture. Okay. That students came to me and said, look, I was a bit struggling with my study, but now I'm so motivated, I really go for it. Dice que un estudiante vino y se le acercó y le dijo, mire, yo estaba en realidad batallando con la escuela, pero después de esta conferencia me he motivado tanto que ya estoy listo para comenzar ahora sí con todo, con toda esa energía. Y eso para él pues es algo que le queda en su memoria, le queda como una experiencia enriquecedora, como un gran comunicador. As a great communicator, science communicator, you participate worldwide doing these lectureships with the students. So we thank you so much for coming. Thank you for receiving the Douglas Osheroff lectureship. And this is your home. You always can come back. Thank let you us so know, much. and we arrange for you to come back. Muchas gracias. Okay, thank you, Ben. Thank you for Thank staying. you so much. Bueno, a la audiencia agradezco de nueva cuenta a Armando Rodríguez, a la gente del staff, a Pedrosa, al maestro Jesús Mesa, el que es el coordinador de divulgación, por este espacio que me permiten de entrevistar y por ponernos aquí en las cámaras, y a la audiencia les agradecemos mucho que nos escuchen, que nos vean. Es una buena charla corta y bueno, continuaremos trayendo gente de buen nivel para divulgar el conocimiento y acercar la ciencia a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Thank you so much.